Muy buenos días, doctor. Vamos a empezar con la materia de Seminario de Dirección y Talento Empresarial con el proyecto. Vámonos a lo que es la introducción. Abordando la pregunta: ¿cuáles son los factores que requieren los empleados del área para mejorar el clima laboral? Como llevo viniendo diciendo que uno de los aspectos de mayor influencia tienen en el comportamiento y satisfacción del capital humano es el clima organizacional, fenómeno que determina los sentimientos y motivaciones de las personas, además de repercutir en el rendimiento, calidad del trabajo, productividad laboral, bienestar de los trabajadores y demás elementos importantes para el buen funcionamiento de la organización. Al estudiar el clima organizacional en instituciones educativas, se logra identificar áreas de oportunidad que se traducen en el insumo estratégico para incrementar el nivel de productividad, que fomenta condiciones laborales óptimas a los prestadores de la educación y que contribuyen al buen funcionamiento del sistema escolar para lograr alcanzar las metas académicas. La metodología, como ya lo hemos venido diciendo, se va a realizar con un diseño descriptivo y cuantitativo sobre aquellos aspectos o factores relevantes desde una perspectiva individual, cada empleado evaluado. El objetivo de esta investigación es identificar la realidad a través de las personas que están siendo intervenidas y entender la percepción que tienen sobre su clima laboral, donde se pretende escribir situaciones, comportamientos, percepciones de las personas encuestadas y recoger datos sobre diversos aspectos del clima laboral. En el plantel Río 1 vamos a poner los resultados y de manera resumida vamos a poder explicarlo. De acuerdo con los resultados en esta gráfica, contemplan 9 preguntas y se obtuvieron los siguientes. La primera pregunta se refiere a que si tengo definida claramente mis funciones de puesto. Tuvo que el 100% de los encuestados consideran que conocen bien todas sus funciones para que puedan desarrollarlas. De acuerdo a la segunda pregunta, la carga de trabajo que hago es mayor a la de mis compañeros. Se tuvo que el 57% considera que su carga de trabajo es mayor a la de sus compañeros, por lo que es preventiva. Quiere decir que los trabajadores sienten que realizan más actividades que los demás, situación que puede repercutir en su rendimiento. Tomando en cuenta la tercera pregunta que dice: ¿cuento con los equipos y herramientas necesarias para ejecutar mi trabajo? Se obtuvo que el 61% de los trabajadores consideran que no cuentan con los equipos y herramientas necesarias, los que pueden desmotivarlo a realizar su trabajo de manera efectiva, mismo que se verá reflejado en los estudiantes. Siguiendo con la pregunta número 4, dice: ¿considero que realizo mi trabajo en condiciones seguras? Se obtuvo que el 52% de los trabajadores consideran realizar su trabajo en condiciones seguras, pero el 48% considera que no, lo que le ocasiona inseguridad a la hora de trabajar. La pregunta 5 dice: ¿mi trabajo me estresa? Se obtuvo el 34.8% considera que no le estresa, pero el 62.2% considera que sí es estresante su trabajo. Considerando la estadística de la pregunta número 6 que plasma que no me molesta quedarme tiempo adicional en mi trabajo, se obtuvo que el 34.8% de los trabajadores no les molesta, mientras que el 20 al 62% de los trabajadores sí les molesta quedarse tiempo extra, por lo que no existe disponibilidad de los trabajadores después de su hora de trabajo. ¿Sí? Y así sucesivamente nos damos cuenta cómo son los porcentajes de las preguntas y cómo van fluctuando. ¿Sí? Algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo, dependiendo de la pregunta que le hagamos. ¿Sí? Este es en condiciones de trabajo. Vámonos en lo que es la cooperación. Aquí también se hicieron 9 preguntas. No, en la cooperación se hicieron 5 preguntas. 5 preguntas en la cual vamos a leer algunas preguntas. Dice: la pregunta 1 dice: mi compañero de trabajo comparte conmigo información que me pueda ayudar a realizar mi trabajo. Se obtuvo que el 91.3% considera que existe la interacción entre los trabajadores, la cual es buena, y que existe armonía en los mismos. La pregunta 2 dice: ¿las relaciones entre el personal y los departamentos son buenas? Se tuvo que el 52% de los trabajadores considera que buena la situación, pero el 48% de los trabajadores considera que existen ciertos departamentos con lo que no es buena situación. Eso da pauta a analizar a fondo cuál es el área que está ocasionando este desacuerdo para implementar estrategias que ayuden a corregirlo. Tomando en cuenta la pregunta 3, dice: ¿considero que en mi área podemos trabajar en equipo? Se obtuvo que el 78% considera trabajar en equipo, situación que es buena, puesto que es buen puesto
que el trabajar en conjunto nos brinda resultados buenos. La pregunta 4 dice, considero que en los demás áreas. La pregunta 4. Considero que con los demás áreas podemos trabajar en equipo. Sí, eso ya lo leí. La última pregunta 5. ¿Existen áreas en las que me gusta trabajar mucho? Se obtuvo que el 73% dice que existen áreas con las que les gusta trabajar, lo que es bueno y ayuda al rendimiento de todos estos. Esta es la gráfica de cooperación y así nos vamos sucesivamente a la gráfica de supervisión y a la gráfica de condiciones físicas de trabajo. Vemos cómo va fluctuando lo que son los porcentajes. Va subiendo y va bajando dependiendo de la pregunta que nosotros la vayamos haciendo. Nuestras discusiones. Se sabe que el clima organizacional es un centro educativo muy importante. Cabe destacar